Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Córdoba, sede Lorica Córdoba, cuarto semestre, Física 2. Hablaremos de un tema muy interesante, pero primero nos presentaremos. Mi nombre es Sergio Rivero y mi compañera es Cirley Martínez. A continuación hablaremos de corriente eléctrica y resistencia. Unos ejercicios de este tema muy fundamental para nuestro estudio. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es esencialmente el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa un material o un alambre conductor. Generalmente este movimiento es de electrones a lo largo de un cable o de un alambre. Como observamos en las cargas, son estos puntos atravesando o un conductor cualquiera. Según el Centro Internacional de Medidas, la corriente eléctrica se expresa en columbios sobre segundos. Su unidad se denomina amperio. Cuando una corriente fluye a través de un conductor, genera un campo magnético, lo cual se puede aprovecharse para la producción de un electroimán. La corriente es comúnmente de dos tipos, depende de su variación respecto al tiempo. Si esta se mantiene constante, se llama continua o corriente directa, DC. Si varía con respecto al tiempo, se llama corriente alterna, como abreviada como AC. Así como el amperímetro lo utilizamos para medir la cantidad de energía que haya en un cable o alambre, también utilizamos las pinzas amperimétricas, que hacen la misma labor que este. La diferencia es que el amperímetro pueden haber de dos clases. Una que es para medir corriente continua, que traen este logo. Este logo para medir corriente continua. Y cuando es corriente alterna, traen esto. Para seguir con nuestro tema, hablaremos de la resistencia y algunos ejercicios de estos temas. Ahora hablaremos de resistencia. Se puede definir la resistencia R como una relación de la diferencia de potencial eléctrico a través de un conductor y la corriente eléctrica en el conductor. El resultado se puede establecer que la unidad psi de la resistencia es voltios por ampere. Un voltio por ampere se define como un ohm, que es igual a B por un ampere. Esta expresión muestra que si una diferencia de potencial de 1 voltio a través de un conductor provoca una corriente eléctrica de 1 A, la resistencia del conductor es un ohm. Continuamos con ejercicios de estos temas. Número 1. Un carrito de juguete utiliza una batería iones de litio, la cual alimenta al motor. Si esta consume una carga de 0,6 coulomb durante 10 minutos de funcionamiento, ¿cuál es el valor de la corriente que fluye por el carrito de juguete? Datos. Carga eléctrica 0,6 coulomb y el tiempo es igual a 10 minutos. Desarrollo. Primero pasaremos el tiempo de minutos a segundos multiplicando por 60. Así obtendremos el valor de 600 segundos. Primero que todo, recordemos que la intensidad de corriente es igual a la carga que circula por el motor en el tiempo transcurrido.
Reemplazaremos en la fórmula esto es igual a 0,0 un ampere. 0,00 un ampere se representa en potencia de 10 igual a 1 por 10 a la menos 3 ampere. El prefijo de 10 a la menos 3 es 1000, entonces obtenemos que es igual a 1 miliampere. Por lo tanto, la batería de ion litio proporciona una corriente en el circuito igual a 1 miliampere. Segundo ejercicio. Una cámara de seguridad está fabricada para trabajar con una corriente de 0,200 amperes y una diferencia de potencial de 12,0 voltios. Esta cámara se instala en una red en la que la tensión es de 12,5 voltios. Calcular el valor de la resistencia que hay que montar en serie con la cámara para conseguir el valor previsto de la corriente. Datos. Voltaje de la red de un circuito en serie debe ser igual a la suma de voltaje en todos los componentes. Con esto calculamos el voltaje en la resistencia. Reemplazamos 12,5 voltios menos 12,0 voltios. Esto es igual a 0,5. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Despejando hallamos la resistencia. Reemplazamos los valores. 0,5 voltios sobre 0,2 amperes. De esta división obtenemos que la resistencia tiene un valor de 2,5 ohm. Por lo tanto, la resistencia eléctrica adecuada para montar en serie y mantener la corriente de 0,20 amperes en el circuito de la corriente tiene que ser 2,5 ohm. Y con esto concluimos el tema de corriente eléctrica. Gracias.